¿No se escucha nada, Nicole? ¿O yo soy la única que no escucha? No, a ver, permíteme a mí compartir, a ver, de repente yo se lo puedo hacer. Ahí está, gracias. Sé que están tratando de llamar ya. No somos únicos. Todos hacer el esfuerzo hoy día a escuchar la clase. Muy buenas. Me avisan, por favor, si escuchan, pero vamos a hacer el tema de la prueba, ¿ya? El tema de la... Puede hacer el gobierno sino actuar. Por favor, ¿se escucha? A ver. Nuevamente. Con energía para que el orden, que es un principio. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden responder, por favor? Mis buenas tardes. Mis buenas ¿Audio? tardes. Ya, perfecto. No sé qué pasó con el audio de la jovencita que está hablando. Ya, si me escuchan y todo está bien, si está mal, me Principio básico, las sociedades. ¿ya? Vamos a dar inicio el día de hoy. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, chicos y chicas. Me da mucho gusto volver a encontrarlos. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Miss, se lo escucha. Muchas gracias. Ya, decía lo siguiente que vamos a dar inicio a esta clase que viene a ser régimen de excepción. ¿Ya? Y justamente vamos a recordar un poco a Alan García, que fue uno de los presidentes que se suicidó, ¿no? Y bueno, pues vamos a recordar un poquito para tener un panorama de cómo en este caso, en qué consiste este régimen de excepción, a modo de memories, de ir recordando algunas cosas de la historia. Puede hacer el gobierno sino actuar con energía para que el orden, que es un principio básico, las sociedades piden siempre a los estados orden. Y Corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase. 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí de ninguna manera. Eso es un error gravísimo. Quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado. Estas personas no son ciudadanos de primera clase, primera clase, primera clase, primera clase, primera clase. Disculpa, estaba hablando sola. Le decía, chicos, que justamente ese video consiste en que es el discurso pues, del presidente de la República, de quien fue presidente de la República, y bueno, pues justamente consiste en hacer ver, ¿no? En este caso, que la acción de la protesta, la acción de cuidar su espacio vital, su medio ambiente, principalmente la tierra, porque muchos de ellos son agricultores, son pescadores, entonces las zonas petroleras, las grandes transnacionales, pues las dejan contaminar. Por esa razón es que ellos, bueno, están en defensa y bueno, pues vemos, escuchamos el discurso de un presidente, ¿no? Hablando quiénes son ciudadanos de primera y quiénes son de segunda categoría. Entonces, jóvenes, en función a eso, vamos el día de hoy a compartir la siguiente, voy a compartir yo misma la siguiente diapositiva.
ya que viene a ser el tema del régimen de excepción. Con ese panorama, de ese discurso de un presidente de la República, es que cuando se dio el tema del baguazo, chicos, cuando hay un conflicto, los presidentes de la República, los gobernantes, acuden a normas que están establecidas en la Constitución Política del Perú, entre ellos el régimen de excepción. Utilizan estas normas, estas herramientas jurídicas para poder, en este caso, fortalecerse de mayor poder y poder ejecutar y sobre todo de tener un control sobre los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales, los levantamientos sociales, los movimientos políticos, etc. Entonces, el régimen de excepción es un estado de excepción. Entonces, ¿en qué situaciones creen ustedes que se va a establecer este régimen de excepción? ¿En qué momentos se va a aplicar? A ver, voy a pedir la intervención de algunos de ustedes. A ver, muy buenas tardes, Cris Hanampa. ¿Cómo está, jovencito? Jovencita, Cris. Buenas tardes, Miss. Muy buenas tardes, jovencita. Dígame, ¿qué idea tiene, ya escuchando la grafía, algunas cosas que he mencionado, y de repente que algo habrán conocido, habrán visto, habrán escuchado? ¿En qué situaciones se establece este régimen de decisión? ¿Qué crees? ¿En qué situaciones? Coméntanos. Yo creo, por ejemplo, cuando alguien está perseguido por la ley, o por ejemplo, cuando su vida corre en peligro, ya sea en personas que, por ejemplo, la han secuestrado y entonces necesitan un asilo o algo así. Ya, es una idea, muy bien, Cris, muchísimas gracias. Vamos a ir recogiendo otras ideas. Doris Huerta, ¿cómo estás, Doris? ¿Puedes activar tu micro, por favor, jovencita? Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Doris? Coméntanos, ¿en qué situaciones crees que se da este régimen de excepción? A mí no le escuché bien la primera parte, no sabría qué contestarle. Ya. ¿Algo has escuchado tú del régimen de excepción, Doris? ¿O no? Durante toda tu vida. No, por lo que Todavía no. recuerdo, no. Ya, perfecto, ya, está bien. Michael, buenas tardes, Michael, te escuchamos. Ah, está bien, la sinceridad por delante, como dicen. A ver, vamos, Michael. Activa tu micro, Michael. Te escuchamos, Michael. Creo que tiene dificultad, Michael. A ver, escuchamos a Tania. Buenas tardes, Tania. Activa tu micro, Tania. Hola, Miss, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tania? ¿Qué tal? Qué gusto. Coméntanos, ¿en qué situaciones se establece este régimen de excepción? ¿En qué situaciones tú crees? En ocasiones de peligro, algún peligro que se ocasione, Miss. Bueno, no le llegué a escuchar la Muy primera parte, bien, Miss, disculpa. no se preocupe. Está bien, situación de peligro, por ahí dijeron el tema de desapariciones. ¿Ustedes creen que el año pasado que hemos estado en cuarentena, se habrá establecido este régimen de excepción? ¿Alguien de ustedes de repente han visto militares en las calles, en los mercados? Sí, Miss. Muy bien, entonces sí se establecieron estos regímenes de excepción el año pasado por una situación de la pandemia. Muy bien, ya tenemos una idea. Ahora me dice Nicole que se ve borroso. Nicole, ¿se sigue viendo borroso, chicas, chicos? Si es así, si no, tú lo puedes compartir. A ver, chicas, coméntenme, ¿ven bien la diapositiva o está borroso? Yo lo veo borroso, Miss. Ya, entonces, Nicole, por favor, voy a cerrarlo para que tú lo puedas compartir, Nicole.
Muy bien, como han ido hablando justamente Doris, Chris, Tania, que han dado ideas muy interesantes. Bueno, Doris ha dicho que no conoce. El año pasado, cuando hemos estado en pandemia, han salido los militares de las calles. No han salido porque, bueno, quieren ir a comprar al mercado, ¿no? Y quieren llevar su arma al mercado, ¿no? No, no es común eso. Entonces, es porque se ha aplicado este régimen de excepción en una situación, como dijo por ahí, de peligro, alguien de ustedes. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Ahí vemos pues ahí los militares que ustedes hemos visto en las calles de Lima o en nuestro distrito, en nuestra provincia, han salido, ¿no? Entonces, justamente han salido para poder evitar que haya aglomeraciones, ¿no? Por el tema del contagio del COVID. Entonces, ahí tenemos una idea de este régimen de excepción. Ahí vemos con el uso de su mascarilla, ¿no? Vamos, la siguiente diapositiva. Entonces, ¿en qué consiste este régimen de excepción? Por favor, chicos, chicas, atentos para poder esclarecer algunas cosas que ustedes han mencionado, porque es importante tenerlos claros. Cuando surge el tema de de un régimen de excepción, cuando alguien por ahí dijo, cuando hay una situación de peligro, ¿ya? Surge para establecer entonces tranquilidad pública en toda la población, estabilidad gubernamental. Una cosa es estabilidad, es tranquilidad pública, de repente pues hay movimientos, protestas como el tema del baguazo, por ejemplo, ¿no? Un tema convulsionado, o como el tema de Conga, o como el tema de Tía María. Entonces, bajo este dicho, ¿no? De tranquilidad pública, pues los militares salen a las calles. Estabilidad gubernamental, cuando el gobierno pues está en conflicto, está en debilidad, ¿no? Los militares salen a las calles. Entonces dice ahí justamente, permite, ¿qué va a permitir este régimen de excepción? Que el gobierno pueda tomar las decisiones de manera acelerada, con el único fin, chicos, de establecer el imperio de la ley. Pero bonito suena, el imperio de la ley, de la norma, pero en el fondo es dar poder, mayor poder a las autoridades, en este caso al gobierno actual. Porque puede suceder, de repente, el tema de Baguazo, el tema de Conga, genera debilidad política al gobierno. Entonces, para ellos mantenerse en el poder, pues tienen que establecer este régimen de excepción, ¿no? Y cuando se da, pues hablamos de una guerra, ¿no? Con otros países, entonces tienen que proteger, disculpe, el patrimonio, ¿no? Que no que caiga en manos extranjeras. Ese es el concepto del régimen de excepción. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serán las consecuencias justamente de este régimen de excepción? Son dos tipos de consecuencias, ¿no? La concentración del poder, como dije, en el gobierno. Otro, suspender, limitar el ejercicio de los derechos, principalmente en la población. El año pasado todos hemos estado en cuarentena, nadie podía reunirse, ni siquiera ni siquiera celebrar el cumpleaños, ¿no? Por ahí hubo casos donde había gente que celebraban su cumpleaños y las fuerzas militares ingresaron y lo llevaron arrestados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ha habido de todo, realmente, ha habido todo. Había un hombre, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que sacó a pasear a su perrito, ¿no? Y lo llevaron, pues, también detenido, ¿no? Bueno, eso sucede, pues, en Miraflores, ¿no? Bueno, pues, en tanta insistencia, ¿no? Porque mayormente lo que han ido deteniendo, pues, son gente de los lugares más populosos, ¿no? Los lugares más de barrios, como decimos nosotros. Y se van a suspender esos derechos, o sea, se suspendieron el año pasado el derecho de poder transitar. ¿Se acuerdan cuando tenían que algunos días transitar las mujeres, ¿no? Creo que eran los días martes y, no, los lunes, miércoles y viernes, ¿no? Y los hombres salían los martes, jueves y sábados, ¿no? Y los sábados mayormente uno va a hacer compras para la semana. Entonces era un chasco, era una idea realmente bien idiota,
discúlpenme la palabra, pero realmente bien idiota, porque bueno, pues con el tema del género, ¿no? Que una equidad, ¿no? En el fondo, pues no se dan cuenta de que existen familias donde la única, ¿no? que hace el papel de madre y padre, pues es la mujer, ¿no? Entonces, no se veía impedida de poder salir a conseguir el alimento de su hijo, pues, ¿no? Entonces, es una situación que ahora pues nos causa cierta risa, ¿no? Por estas políticas supuestamente pomposas que es el gobierno, pero realmente fue un chasco. Entonces, eso viene a ser concentrar el poder en el gobierno y por otro lado, suspender el ejercicio de algunos derechos, en este caso, principalmente de la población. Siguiente, por favor. Tenemos en la siguiente parte en este caso, las formas de régimen de excepción. ¿Cuántas formas hay de régimen de excepción? Existen dos formas. Uno, el estado de emergencia y el otro es el estado de sitio. Lo que el año pasado se ha aplicado, vamos a ver cuál de estos dos tipos se han aplicado. ¿El estado de emergencia o el estado de sitio? ¿Qué es el estado de emergencia? El estado de emergencia se va a dar justamente para generar un control principalmente interno, al interior del país. Existen protestas en Cajamarca, departamento de Cajamarca, estado de emergencia. Tenemos que controlar en ese lugar donde hay poblaciones ahí subversivos, terroristas, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? De los gobernantes. Entonces, se manda pues los militares que salgan ahí. Igual lo que sucedió en Baguazo, ¿no? Donde murieron indígenas, bueno, también murieron militares, ¿no? Pero los indígenas también murieron y muchos de ellos incluso, ¿no? No han salido los números porque muchos de ellos carecen de DNI. Entonces, ha habido realmente una represión muy fuerte de parte del gobierno al utilizar estos estados de emergencia. El año pasado, recordemos, cuando Vizcarra declaró el estado de emergencia, inmediatamente salieron los tanques, pues, ¿no? Salieron en todas las plazas, en los mercados, en las plazas principales de las provincias, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Entonces, eso viene a ser controlar de manera interna a las personas. ¿En qué casos? Cuando se da perturbación a la paz, cuando, en otras palabras, cuando existen protestas por sus derechos, por el cuidado de su medio ambiente, contra una norma, una ley, bueno, para ellos es perturbación a la paz, cuando realmente debería darse garantía que en este caso, que estos pueblos pues están en lucha por la defensa de algo vital, ¿no? Su derecho al trabajo, su derecho a su espacio, a su tierra, ¿no? Entonces, pero para ellos, o sea, me refiero a ellos con los grupos de poder, pues es perturbación a la paz, ¿no? Entonces es necesario darle un orden interno. Cuando existe una catástrofe, mis, entonces ahí está, chicos, el tema de la pandemia. ¿No? Ese es un tema de catástrofe, la gente estaba muriendo, así por doquier, demasiado, no tanto así por el virus, no por la pobreza que existe en salud, por la poca, por la pobreza, por la por la carencia de oxígeno, realmente mucha tristeza, y ahora se habla de una tercera ola, ¿no, chicos? O sea, a cuidarse. Entonces, ante esta situación se establece estado de emergencia. Hoy en día estamos en estado de emergencia, sí, se ha hecho un estado de emergencia diferenciado, depende del porcentaje, en este caso, de los contagios, ¿no? Se ha reducido, se ha ampliado, ¿no? Pero sí existe un estado de emergencia en el tema de la salud pública. ¿No? La salud pública está en estado de emergencia. Y ustedes sabían que ya en algunas provincias se está dando lo que es la educación, están retornando los niños a una educación rural, ¿no? O sea, los profesores, disculpe, están yendo a las zonas rurales para enseñar, ¿no? Pero también es muy penoso, ¿no? O sea, no es que los profesores no quieran ir a enseñar a los niños, ¿no? Porque en las zonas rurales pues no hay luz, ¿no? No hay ni luz, o sea, por más esfuerzos que haya, no hay nada, pues elementos básicos como la luz, la energía eléctrica. Pero está habiendo contagios, ¿no? Y hasta el día de hoy el gobierno no se pronuncia, o sea, mandan a como
que son primera línea los docentes, así como los médicos, ¿no? El sector salud, pero debería haber vacunas también para los docentes que están yendo a estos lugares, no solamente para proteger la vida de ellos, sino la de la comunidad, ¿no? Las comunidades que incluso son muchísimo más vulnerables a que puedan haber una catástrofe de muchos fallecidos, ¿no? Entonces, ahí tenemos las graves circunstancias que afectan a la vida de la nación. Esas son las situaciones justamente porque se aplica un estado de emergencia. Ahora, Miss, ya se aplicó el estado de emergencia. Te explica la norma. ¿Qué sucede? ¿Cuál es su efecto legal? ¿Se acuerdan? Pues nadie podíamos salir de las casas, estábamos encerrados en nuestras casas. Y si alguien salía, ¿qué pasaba, chicos? Te ponían multa, te detenían, te llevaban a la comisaría por chistoso, ¿no? Porque no querías llevar tu mascarilla, etc., etc., ¿no? Recuerdo que hubo una señora, ¿no? Una señora que, pobrecita la señora, ¿no? Eh, Creo que el toque de queda, pues, recuerdo que en Lima era a partir de las 8 o 7 de la noche, ¿no? Y la señora sacaba su basura, ¿no? A partir de las 10 de la noche y la llevaron, pues, ¿no? La llevaron porque infringió la norma, ¿no? Entonces, existe justamente esas situaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosa se restringe? ¿Qué cosa se suspende? La libertad. Claro, o sea, no es común, ¿no? O sea, estoy sacando mi basura, o sea, ¿por qué me van a llevar, me van a detener, ¿no? Se suspende, se limita tu libertad. Otro, el tema de la seguridad personal. También existe restricciones, ¿no? Porque pueden chuponearte, pueden investigarte, pueden seguirte. Todo está justificado en un estado de emergencia. Inviolabilidad del domicilio. ¿Qué significa en este caso? Que supuestamente en una situación normal nadie puede entrar a tu casa, los militares no pueden golpear y entrar a tu casa y detenerte, ¿no? Pero una extra emergencia sí te detiene. Aprovechan esa situación para detenerte, ¿no? Y esto está pasando sobre todo con los luchadores sociales, ¿no? Los luchadores sociales, los luchadores ambientales, los luchadores políticos, que están siendo detenidos y asesinados y lo hacen pasar por COVID, ¿no? Realmente es indignante. La libertad de reunión y de libre tránsito. Y ahí está la señora, pues, ¿no? La señora que quiere sacar su basura o el chistoso que salió sin mascarilla. Entonces ahí está, pues. El plazo de estado de emergencia, ¿hasta cuándo se puede dar? Máximo 60 días. Hablamos de 2 meses, ¿no, chicos? ¿Se puede prorrogar? Sí, se puede prorrogar y obviamente se va a requerir un nuevo decreto. Recuerdan que Vizcarra prorrogaba el decreto disculpe, el estado de emergencia cada 15 días, y nos tenía así, ¿hasta cuándo estamos en cuarentena? Cada 15 días. Y así ya pasaron, creo que algo de 3 meses y seguíamos de cada 15 días. Aunque ya después ya esa fue una burla, ¿no? Sacaba cada 15 días y la gente ya salía, ya no había respeto, ya no era estricto, entonces ya había mucha flexibilización como hasta el día de hoy. Continuamos, por favor. Muy bien, hemos hablado del estado de emergencia. Ahora, la siguiente, Nicole. Vamos a hablar del estado de sitio. Mire, ¿y en qué se diferencian estado de sitio y estado de emergencia? Fácil, chicos. Hemos hablado del estado de emergencia cuando hablemos de un aspecto interno, ¿no? Y que el gobernante, principalmente el presidente de la República, ¿no? Que no es solo él como individuo, sino los grupos de poder, pues tiene que tener un control sobre las masas populares, ¿no? Etc, etc. Porque aplican este estado de emergencia. El tema de la pandemia no es tan solo porque, bueno, existe mucho contagio, ¿no? Y bueno, ellos están muy preocupados porque no nos contagiemos, sino también es porque, bueno, restringen todos estos derechos para que la gente se ve obligada a no protestar, se ve obligada a callar, a sujetarse, ¿no? Porque sabes tú muy bien que te pueden detener y eso es legal. Entonces, este es el estado de emergencia. ¿Pero qué es el estado de sitio? El estado de sitio es más, un poco más amplio. Ya no solamente hablamos de interno, también hablamos del aspecto externo. Cuando existe una invasión, obviamente, de un país,
Cuando existe una guerra externa, si hablamos con Chile, con Ecuador, con Colombia, que años y años hemos tenido conflictos por los problemas limítrofes, cuando existe una guerra civil, cuando lo que pasó en los años 80, ¿no? Con los grupos armados, entonces se da estados de sitio. Cuando existe un peligro inminente que se produzca, ¿ya? Se da el estado de sitio, o sea, eh, cuando ya no solamente hablamos de un tema de la naturaleza, un tema de salud pública, sino hablamos de un tema más político. Eso es el estado de sitio. Y obviamente el estado de sitio, igual que en estado de emergencia, se van a dar los toques de queda, ¿no? Entonces, esto es bien complejo, ¿no? El estado de sitio, porque también se van a vulnerar tus derechos, todos tus derechos, pero ¿qué derechos son los que se mantienen? Se van a mantener los derechos a la vida, el derecho a la integridad personal, a la libertad de conciencia, religión, al nombre, a la identidad, a la nacionalidad, a los derechos del niño, ¿no? Los derechos personales, en otras palabras. Pero a la hora de salir los militares, realmente eso se violenta. Yo les comento que en Chile, pues el año pasado, donde se dio fuertemente, el año pasado fue, sí, ¿no? Se dio fuertemente grandes movimientos bueno, pues por exigencia de distintos puntos, ¿no? De derechos fundamentales, ¿no? Para su pueblo. Hubo una payasita, una mujer payasita que fue encontrada, ¿no? Encima de una estaca de un tronco, un árbol, su cuerpo desnudo. Y había sido violada por los militares, ¿no? Entonces, esta payasita, pues, hay registro de que ella se involucra en la lucha, en la marcha, protesta, ¿no? Y los militares, como ellos tienen el control, tienen el mayor poder, porque no solamente es el gobernante, sino también las Fuerzas Armadas, entonces existen estos abusos, ¿no? En este caso, este abuso sexual. Entonces, el estado de sitio es así, cuando hay un tema más político, ¿ya? O cuando es un problema externo. Cuando hablamos de una guerra civil, hablamos de grupos, ¿no? Grupos sociales que se están sublevando, ¿no? Para poder derrocar un régimen político, ¿no? Lo que puede haber ahora, chicos, lo que puede haber ahora con el tema de Pedro Castillo, aunque eh, vamos a ver cómo hay este desenlace. Hay muchos análisis, muchos casos hipotéticos, pero con franqueza veo que lo están alargando, ¿no? Y si el 28 de julio no se proclama a un presidente de república y solamente a los congresistas, existe un vacío de la ley, ¿no? Porque cuando no existe, porque Sagasti ya no va a estar, quien va a asumir como presidente interino va a ser el presidente del Congreso. Y ahí puede generarse un tema, ¿no? Porque sabemos que este nuevo Congreso pues tiene mayoría, no solamente del fujimorismo, sino hablamos de la mayoría de todo el poder mediático, ¿no? De lo que vemos hoy en día, ¿no? Del famoso terruqueo. Y pueden declararse, ellos pueden declarar, pues, desconocer las elecciones, si hubo fraude, punto, y continúan, ¿no? Y se anulan estas elecciones, ¿no? Porque existe un vacío de la norma. Entonces, por eso mismo hay que estar un poco pendientes y evaluando un poco la situación política. Muy bien, entonces hemos hablado del estado de sitio. Y si hemos hablado de este estado de sitio, ¿cuándo? A diferencia del estado de emergencia se establece 60 días y que se puede prorrogar con nuevo decreto, en estado de sitio son 45 días. Ya, son 45 días. Y cuando se va a decretar este estado de sitio, tiene que dar cuenta inmediatamente al Congreso o al Pleno, en este caso, o a la Comisión Permanente, ¿ya? Y ellos lo van a, en este caso, lo van a prorrogar, ¿no? O sea, para que el presidente de la República diga, muy bien, quiero que se amplíe 45 días más, entonces necesita la aprobación del Congreso. Entonces, ¿por qué? Porque es un tema más político, ¿no? Entonces necesita que el Congreso dé su respaldo. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar cuáles son esas implicancias
con respecto al régimen de excepción. Ya conocemos el estado de emergencia, ya que sabemos el estado de sitio. Ahora, ¿cuáles serán esas implicancias de los regímenes de excepción? Bueno, hemos mencionado de que para poder desarrollar un decreto de estado de emergencia, el presidente de la República tiene que argumentar cuáles son las razones por qué se va a requerir, se va a, en este caso, a decretar un estado de excepción. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos que que este estado de emergencia va a generar de que se dé mayor facultad al poder ejecutivo. ¿Ya? Se le va a dar mayor poder al poder ejecutivo, o sea, al gobierno. ¿Ya? Entonces, él va a concentrar mayor poder y por lo tanto, pues va a generar restricciones sobre los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué garantías constitucionales son las que van a estar activas, ¿no? En este caso, se van a mantener. Es el habeas corpus, la acción de amparo y el habeas data. ¿Ya? Esas garantías constitucionales no se van a suspender en un régimen de excepción. De todos modos, tú usas estos recursos, ya estas garantías. Otro, bueno, hemos hablado de las Fuerzas Armadas, cuál va a ser su control, ¿no? Ellos van a tener, disculpe, su actuar, ellos van a tener el control del orden interno, salen a las calles, cuando la Policía Nacional del Perú no lo puede hacer o lo suficientemente hacer, pues salen las Fuerzas Armadas. Y eso es bien complejo, ¿no? Porque bueno, ellos obviamente tienen otra visión, otra política, ¿no? ¿Qué más tenemos? El presidente de la República debe dar cuenta al Congreso Permanente, obviamente, como hemos dicho, cuando se dan estos decretos de estado de emergencia, ¿ya? Disculpe, estos regímenes de excepciones, y obviamente el Congreso de la República tiene que tener el informe del presidente de la República o la comisión permanente. ¿Y cuándo se tiene que dar esta información? Inmediatamente después de su publicación, tiene 24 horas el presidente de la República para poder alcanzar este informe. Y bueno, pues recordemos que este decreto, pues cuando se declara el estado de emergencia es a nivel, puede ser a nivel total de toda la nación o puede ser por departamentos, ¿ya? Entonces, lo puede focalizar también de esa manera el presidente de la República. Muy bien, ya hemos avanzado a lo que es el régimen de excepción. Ahora vamos a entrar a lo que es la Contraloría General. La siguiente, por favor. La Contraloría de la República. Muy bien, como lo dice su nombre, chicos, chicas, Contraloría es qué acción va a desarrollar de controlar, ejercer un acto de control. Pero ¿qué cosa va a controlar? Principalmente, esta Contraloría, que obviamente es parte de los organismos autónomos, ya va a tener como objetivo el control sobre el presupuesto del Estado, el presupuesto público y los actos de las instituciones que están sujetas a ese control. ¿Ok? Entonces, la Contraloría lo que tiene que ver es que si se han dado millones y millones al sector salud, tiene que haberse invertido esos millones y millones al sector salud. Entonces, esa Contraloría se supone que genera pues una auditoría para poder fiscalizar, ver el empleo correcto y que no haya corrupción con respecto al dinero del Estado. Bueno, pues, bueno, existe ese control hace buen tiempo del gobierno de Leguía, chicos. Y la corrupción es como el cáncer que está ahí, ¿no? Entonces, no se desaparece, o sea, por más que hayan creado este organismo. Entonces ahí nos damos cuenta, muchachos, muchachas, que este órgano de control termina siendo, creo que para algunos o para la gran mayoría, pues un ente pues decorativo, ¿no? En muchos de sus casos pues no se da, pues vemos ahí que hay maquinarias, ¿no?
camas UCI botados, hacinados, ¿no? O dinero que no se haya empleado, ¿no? Como se acuerdan ustedes de Toledo. Toledo, pues, tenía un presupuesto supuestamente para sus viáticos, ¿no? Pero, ¿qué había hecho? Se había comprado en sus viáticos un vino ¿no? Un vino francés, ¿no? Muy antiguo, que costó más de mil y pico de soles. Entonces, por ahí es que la han sacado, pues, ¿no? Siempre lo hacen recordar a Toledo, pues, como alcohólico, ¿no? Por ese tema de la compra, ¿no? Excesivo de ese vino. Y ese dinero, chicos, ese dinero no es dinero de él, ¿no? Porque no nos interesaría que gaste su dinero, sino ese dinero de nosotros, ¿no? De todos nuestros impuestos que se hayan tragado en vinos carísimos, ¿no? Entonces, obviamente, pues es una inflación de precios, muchachos. Inflan los precios para poder justificar. Muy bien, continuamos con la siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles serán los requisitos para ser Contralor General? Obviamente ser pleno de nacimiento, gozar de pleno ejercicio de sus derechos civiles, que significa que debe estar en libertad, tener no menos de 40 años, no ser tan viejito, porque pues, el controlador, pues tiene que ser un hombre que tiene que estar pues predispuesto al control, ¿no? Del presupuesto nacional. Entonces, se pone un límite de edad también, a diferencia del Poder Judicial, que obviamente si se permite hasta los 70 años más o menos. Tener título profesional, tener un ejercicio profesional no menor de 10 años, o sea, tener experiencia laboral, ¿no? Profesional principalmente. Siguiente, por favor. Siguiente, Nicole. Muy bien, ahí tenemos la Contraloría de la República. ¿Cuál es la función del Contralor de la República? Ahí tenemos este médico, ¿no? Un informe muestra que el médico de salud no cumplía su turno por tratar a pacientes en consultorios privados. Pues hay gente así, ¿no? O sea, no son todos los médicos, hay que hacer una excepción, pero existen médicos pues lucrativos, ¿no? Que sacan provecho, ¿no? Y pues mandaba a sus pacientes a consultorios privados, ¿no? Entonces, incorrecto, pues, ¿no? Muy incorrecto. Si es trabajador del Estado, pues su función de servir, ¿no? Es en esa institución, ¿no? Y se debe hacer de manera correcta a los pacientes, ¿no? Por algo uno va a una entidad estatal. Pero al final son derivados a los privados. ¿Existen esos casos? Sí existen, ¿no? No solamente en los médicos, existen en todas las carreras profesionales. Bueno, y si hablamos en el Congreso, y si hablamos en el aparato de la burocracia estatal, ¿no? Del gobierno, pues existen todos esos casos, ¿no? Permiten, ¿no? Por eso es que existe la corrupción. Oiga, ¿y quién elige al Contralor de la República? Pues lo elige el Congreso por 7 años, ¿ya? Elige el Congreso. Muy bien, ya. ¿Y cuáles son las funciones en este caso del Contralor? Básicamente es, como hemos hablado, tiene que fiscalizar el presupuesto público, a eso llamamos los recursos fiscales, tiene que dar legalidad de la ejecución del presupuesto general, ellos tienen que señalar si fue legal ese presupuesto, fue correctamente ejecutado. También hace también de las operaciones de la deuda pública y las instituciones están sujetas a control. O sea, todas las instituciones del Estado están sujetos a la Contraloría de la República. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Un ratito. A ver, me están llamando ya. ¿Qué atribuciones constitucionales tiene el Contralor de la República? Según la Constitución Política del Perú, justamente señala algunas atribuciones que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Dar legalidad a la ejecución del presupuesto público,
a la operación de la deuda pública, a los actos de las instituciones que están sujetos a control, ¿no? O sea, el Contralor de la República va a fiscalizar, va a controlar todas las instituciones del Estado. ¿Qué más tenemos? Presentar anualmente un informe de la auditoría practicada, o sea, ¿no? Cuando escuchan ustedes el término auditoría, mejor dicho, cuando escuchan eso, las instituciones del Estado, va a venir auditoría, ya saben, es que van a revisar todos los documentos, ¿ya? Fiscalizar la ejecución del presupuesto, ¿no? A nivel de regiones y municipios, realizar el control de los fondos requeridos logísticamente para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y bueno, pues facultad, bueno, puede hacer una propuesta legislativa en materia de control también. Continuamos, por favor. Ya, ahora vamos a ver cuándo se va a vacar, cuándo se vaca al control general de la República, al controlador. Cuando muere, obviamente, cuando existe algún impedimento, cuando el contralor renuncia, cuando cumple 70 años de edad, cuando, bueno, cuando incurre en falta grave debidamente comprobada. O sea, cuando el Congreso de la República va a tener estos casos, estas situaciones, es el Congreso de la República quien va a declarar la vacancia del Contralor. ¿Ya? Continuamos. Ahora tenemos un poco de la historia de la Contraloría General de la República. Como les dije, es una institución antigua, anticucho, ¿no? Porque se va a crear en la época de Augusto B. Leguía, ¿ya? Este gobernante, ¿no? Que fue en el siglo XX, ya gracias a la misión precedida por el profesor Edwin Kenmerer, es que se va a crear esta Contraloría de la República, ¿ya? Y por primera vez, quien va a tener el control de ello, como primer controlador, es Ricardo Madueño y Rosas. Asimismo, esta Contraloría en el año 64 ya se va, o sea, en la época de Leguía era un organismo no autónomo, era dependiente, en este caso, al Ejecutivo. Pero ahora no. En el año 64, este organismo de Contraloría se convierte en un órgano autónomo. O sea, supuestamente para evitar corrupciones, ¿no? Autónomo, es independiente. Ahora, pero en el año, bueno, pasando el año 64, después se señala que la Contraloría General de la República tiene como principal función también, además de, bueno, de ver los presupuestos, también de auditoría y de contabilidad. Muy bien. Ahora sí, vamos a las preguntas, Nicole. Vamos a esperar a Nicole que pueda compartir las preguntas, por favor. Muy bien, vamos a ir a
Vamos a hacer lo siguiente, chicos, porque como hemos unido el día de hoy los dos temas, hemos unido dos temas hoy, hemos hecho el tema del régimen de excepción y también hemos hecho el tema de la Contraloría. Obviamente cada una de ellas tiene sus preguntas, vamos a hacer en 10 de régimen de excepción y 10 de Contraloría, ¿ya? Para poder cumplir también con el tiempo. Y bueno, además traten de resolverlas ustedes, porque igual bueno, se va a coordinar con el responsable para que pueda ver, ¿no? Igual se van a enviar preguntas para el tema del simulacro y entre otros. Muy bien, primera pregunta, Nicole. A ver, chicas, chicos, vamos, quiero por favor la participación de ustedes. Cris, buenas tardes. A ver, te escuchamos, Cris. La primera pregunta, Cris, ¿puedes leer? Activa tu micro, Cris, por favor. Cris, no te escuchamos, Cris. Ah, creo que se fue, Cris. Muy bien, vamos a hacer entonces las preguntas, ¿ya? Ustedes tener problema de la señal, porque igual va a estar grabado, igual lo van a ver los chicos. Primera pregunta. Esta facultad está facultado para decretar los regímenes de excepción. ¿Quién está en este caso, tiene esa facultad para decretar? El Poder Judicial, la Corte Suprema, el jefe de Estado, el Congreso, el ministro, el primer ministro. ¿Quién lo hace? Es el jefe de Estado. Perfecto, el presidente de la República. Siguiente. Al decretarse los regímenes de excepción, debe darse cuenta ¿a quién? ¿A quién? Yo sé que ustedes saben, muchachos. Al Congreso, ¿no? Al Congreso. Y en este caso, ahí dice Poder Legislativo y Congreso, ¿no? Esa pregunta está medio rara, esas respuestas son medio raras. Bueno, serían ambas, porque el Poder Legislativo corresponde al Congreso, ¿no? Ya. Al decretarse el régimen de excepción, debe darse cuenta al Poder Legislativo o al Congreso, cualquiera de esos dos, ¿ya? Porque son los mismos. Siguiente, 3. El ejercicio de las acciones del habeas corpus y no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. Sí, hemos hablado de las garantías, ¿no? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Acción popular? ¿Acción de inconstitucional? Acción de amparo, el habeas data, yes, el habeas data y la acción de amparo, más el habeas corpus no se suspende. A y B, correcto. Siguiente. La 4. Para restablecer el imperio de la ley y el respeto de la autoridad de gobierno, existen a ver, para restablecer el imperio de la ley y el respeto a la autoridad de gobierno, ¿existen qué cosa? ¿El golpe de Estado? No, más bien eso no ayuda, entre comillas, ¿no? Más bien altera, ¿no? Pero una vez que se da el golpe de Estado, de ahí comienzan a restablecer también todo lo que quieren, pues, ¿no? Supuestamente viene a ser el régimen de excepción, pues chicos. Eso tiene su objetivo. O sea, su objetivo del régimen de excepción es generar el imperio de la ley, ¿no? Y que la autoridad, pues su empoderamiento, dice, ¿no? Pero en el fondo es que darle mayor poder a ellos. En este caso, al gobierno. En caso de perturbación a la paz, puede decretarse ¿qué cosa? Estado de sitio, régimen de excepción, estado de emergencia, estado de alerta, situación de peligro, perturbación a la paz. ¿Qué hemos hablado? De régimen de excepción. ¿Se acuerdan, chicos? A ver, ¿quién me dice? A ver, los leo. A ver, ¿quién? A ver, escriben ahí abajo. Perturbación. Bueno, hablamos de la paz, muchachos, de la paz. Hablamos del régimen de excepción, estado de emergencia. A ver, voy a leerlos.
A ver, muy bien. A ver, ¿qué me han dicho? Uy, nada, no hay nada. Nadie dice nada. Muy bien. A ver, estamos hablando del régimen de excepción. Muy bien, Nicole. El plazo máximo del estado de emergencia no excede de 60 días. Perfecto. 7. Norma empleada para decretar el estado de emergencia en el Perú. Norma empleada para decretar el estado de emergencia en el Perú. Hablamos de decretos. ¿Qué tipo de decretos? Decreto supremo, decreto legislativo, decreto de urgencia, decretos ley. ¿Qué tipos de decretos son? Decretos de urgencia, ¿no? Porque esos decretos después tienen que dar cuenta al poder legislativo. Siguiente, por favor. 8. Durante el estado de emergencia podrían asumir durante el estado de emergencia podrían asumir el control del orden interno las Fuerzas Armadas, la Policía, el Comando Conjunto, el Ejército, la Marina de Guerra, las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Podrían asumir. La prórroga del plazo de estado de emergencia requiere la aprobación de ¿quién? Requiere un nuevo decreto, ya requiere un nuevo decreto, porque tenemos 60 días en este caso, estado de emergencia. ¿Quiero ampliar más? Sí, pero ya no es que vamos a mantener el mismo decreto, sino se tiene que crear otro decreto, un nuevo decreto. Siguiente, en caso de guerra con alguno de los países vecinos en el Perú, ¿se puede decretar qué cosa? Yo sé que ustedes saben, chicos. Vamos. Estado de sitio. Muy bien, vamos a pasar a las siguientes, por favor, Nicole. Pasamos a ver, subió, no subió, a ver, sí. La siguiente vamos a hacer ya de frente el de Contraloría, ¿ya? Porque hemos hoy avanzado con 2 temas. Exacto, Nicole. A ver, Nicole, a ver, vamos a entrar rapidito. Ya, vamos a hacer el esfuerzo, ya, Nicole, pero ¿ya no hay preguntas? Para la Contraloría no hay preguntas, qué raro. Ahí está. Primera pregunta. ¿El Contralor es designado por quién? Por el Congreso de la República, chicos, por el Congreso de la República. Muy bien. ¿Ya? El Contralor es elegido por un periodo de ¿cuánto tiempo? 7 años, 7 años, más que los años de un presidente de la República. Se encarga de proponer al Contralor General. ¿Quién se encarga de proponer al Contralor General? El presidente de la República, el primer ministro, el pleno del Congreso, es el pleno del Congreso. Es el pleno del Congreso. Ahí es donde se pelean, pues se mechan y quieren poner cada uno su gente, ¿no? Supervisa la legalidad de la ejecución de las operaciones de deuda pública. ¿De quién hablamos? De la Contraloría General de la República. Esa es su función, una de las funciones. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Exacto, Nicole. Muy bien, Nicole. Está precisando ahí, Nicole, marcando. Siguiente, es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. ¿De quién hablamos? De la Contraloría General de la República. Muy bien. A la Contraloría le corresponde conducir las investigaciones de delito, emitir billetes y monedas. ¿Quién emite billetes y monedas? El Banco Central de Reserva. Conducir la investigación de delito, ¿quién hace eso? El Ministerio Público. Autorizar los créditos suplementarios, ¿quién hace eso? El Banco Central de Reserva. Preservar la estabilidad monetaria, ¿quién hace eso? El Banco Central de Reserva. Entonces, ¿qué hace? Es supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto. Esa es la Contraloría.
Muy bien, siguiente, por favor. 7. El actual Contralor. Ay, 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 ay. Ay, sí. Pero esos nombres están desactualizados ya. ¿Ya? Un toquecito, ya chicos, un toquecito. Actual Contralor, ahí sí me agarraron, ¿ya? Actual Contralor. Es que estos Contralores tienen ya años y años en nuestro país, ¿no? Bueno, actual Contralor del Perú. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Actualmente se llama Nelson Chac Yalta. Nelson Chac Yalta, el actual Contralor de la República. ¿Ya? Muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Un ratito. Acá me perdí. Listo. Tenemos siguiente. Tiene la facultad de remover el control por falta grave. ¿Quién se encarga de remover al controlador? Es el Congreso de la República. Perfecto. Siguiente. Se encarga, profesora, pero ahí dice Comisión Permanente de Congreso. Claro, si no estuviera el Congreso de la República y solamente ustedes se encuentran en la clave Comisión Permanente, esa sería la respuesta también. Pero si vemos ahí Comisión Permanente del Congreso y vemos el Congreso, entonces quien tiene las deliberaciones y mayor jerarquía, obviamente hablamos del Congreso en su conjunto. La Comisión Permanente es algo pequeño, ¿no? Entonces el Congreso es quien tiene la decisión. Siguiente. Se encarga de auditar la cuenta general de la República. ¿Puedes bajar un poquito, Nicole? Se encarga de auditar. ¿De quién hablamos? De la Contraloría General de la República, ¿no? Ellos se encargan de auditar. Claro, una de las funciones que hace la Contraloría es la auditoría. Son requisitos para ser Contralor General de la República. Ser pleno nacimiento, ok. Gozar de derecho de pleno ejercicio, ok, cierto. Tener al tiempo de nombramiento no menor de 40 años. Perfecto, no menor de 40 años. Tener título profesional, todos son los requisitos. Siguiente. Ya, bueno, ahí ya vamos a tratar de acabarlo con eso. ¿Ya, Nicole? Es que ya es hora de almorzar, Nicole. Es el funcionario de mayor rango del Sistema Nacional de Control. El procurador, el fiscalizador, el congresista, el presidente, el controlador. Es el controlador. Muy bien. Siguiente, Nicole. 12. Le corresponde declarar la vacancia del cargo de Contralor General. ¿Quién es? Hemos hablado del Congreso de la República, ¿no, chicos? El Congreso de la República. Ahí está. Muy bien, Nicole. El cargo de Contralor General no vaca por muerte, renuncia, cumplir 70 años, por incurrir en falta grave o incapacidad física temporal. ¿Cuál creen que es? Vamos, Nicole, tú puedes, Nicole. La E de enano, muy bien, esa es la que no es argumento, ¿no? Se puede ser una persona con cierta discapacidad, medio cojito o de otras cosas, puede continuar su labor. 14. Le corresponde aprobar el presupuesto analítico de la Contraloría de la República. Aprobar el presupuesto analítico, o sea, ¿quién manda el presupuesto de la Contraloría, no? O sea, si se ha ejecutado o no de manera correcta. ¿Quién lo va a aprobar? ¿Es el Congreso, el Contralor General, la Comisión Permanente, el Consejo de Ministros, el Presidente de la República? No, es el Congreso. Ok, Nicole, muy bien. Siguiente, determina las funciones de los órganos del sistema de control. A ver, determina las funciones de los órganos del Sistema Nacional de Control. ¿Quién va a determinar esas funciones? La Constitución, la Contraloría General, el Estado, el Poder Ejecutivo. En ese caso, las funciones de los órganos del Sistema Nacional de Control, bueno, la Contraloría General de la República es un órgano autónomo, como hemos mencionado, pero dice acá, determina las funciones, o sea, debe ser una institución quien va a determinar
¿Cuáles son las funciones de los órganos del Sistema Nacional de Control? Entonces, en este caso, tenemos la Constitución, pero la Constitución habla de manera general, ¿no? Quien define las funciones. El Congreso puede ver el tema de las funciones, sí, puede cambiarlo, puede, pero ¿cuál de los dos podría tener mayor peso quien determina las funciones en sí? Es la Constitución, ¿no, chicos? Claro, es la Constitución política, pero quien define las funciones de los órganos del Sistema Nacional de Control. Muy bien. Se encarga de controlar el uso adecuado de los recursos del Estado. Controlar, hablamos del Contralor General de la República. Claro, muy bien. 17. El Contralor General es designado por un periodo de... Vamos, Nicole, tú puedes. Muy bien, Nicole. Ahí está, Nicole. Muy bien, Nicole. Perfecto, Nicole. Es la C la respuesta, ¿no? Pero los años son las que determinan. Muy bien, Nicole. El Contralor General es designado por él a propuesta de... ¿Es designado por quién? A propuesta de... ¿Por quién es aprobado? Por el Congreso de la República. ¿A propuesta de quién? Pueden proponer, sí, puede proponerse también el presidente de la República, puede proponer el presidente de la República, incluso el mismo pleno del Congreso. Entonces ahí sería el Congreso y el presidente de la República. La ANCO. Para ser Contralor General no se requiere ¿qué no se requiere? Ser pleno de nacimiento, tener más de 45 años de edad, tener título profesional, gozar de pleno ejercicio de derechos civiles, tener un ejercicio profesional no menor de 10 años. No se requiere, ¿ah? Ser pleno de nacimiento sí se requiere. Tener más de 45 años se requiere. Tener título profesional se requiere. Gozar de pleno ejercicio de derechos civiles se requiere. Tener ejercicio profesional no menor de 10 años, sí, ¿no? Sí se requiere. A ver, ahí, ¿cuál sería? A ver, tengo un título profesional, gozar de pleno ejercicio de derechos civiles. Tengo un ejercicio profesional no menor de 10 años, claro, piden 10 años. No menor. Ah, ya, ahí dice, ¿no? No menor de 10 años. Tener un ejercicio de 10 años, bueno, puede ser mayor, ¿no? Claro, no puede ser menor, está bien. Me parece tener más de 45 años. ¿Saben por qué? Porque dice tener no menos de 45 años, ¿no? O sea, ahí está la jugada de la clave. Y Miss, Siguiente. ¿cuántos años debe tener el Contralor? Cuando dice no menos de 45 años, ¿cuál sería el año? No menos de 45 años, o sea, 45 A es partir lo de mismo. 45. Exacto. En cambio, ahí dice tener más de 45 años, significa que es 46, ¿no? Ahí está la jugada del lenguaje. En sí es 45 para arriba, ¿no? Muy bien, Nicole. El Contralor puede ser removido por el Congreso. Muy bien, Nicole. Muy bien, muy bien. Ahí hemos terminado. Muy bien, chicos. Ahora sí me despido para ir a comer un poco. Hace un gusto, es una pena que no estén los chicos conectados, me imagino que ese por el hora del almuerzo. Voy a coordinar con Nicole de repente durante la semana. Nicole, vamos a coordinar mejor, que sea durante la semana en la nochecita, ¿ya? Y para ahí hacer las clases, ¿ya, Nicole? Eso lo vamos a coordinar internamente para que sea mejor, ¿no? Mejor porque hasta ahora entiendo y comprendo que es el tema del almuerzo y bueno, es un día sábado y quieren relajarse un poco. Pero vamos a hacer un día de la semana, Nicole, ¿ya? Un abrazo, chicos. Muchísimas gracias por mantenerse, ¿no? Sobre todo a Cris y a Tania y así mismo a Nicole por su participación. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.